Entre cuerpos sensibles y avatares. Pensar otros modos de composición. ¿Son posibles otros modos de componer mundo y ultramundo virtual? ¿Qué tipo de subjetividad se teje en las fronteras entre cuerpos sensibles y avatares digitales? ¿Qué líneas de fuga son posibles en este modo de vida conectivo? ¿Qué trama de afectos se necesita para potenciar y para construir otra ética de vida? En este caso, nos visita nuestra amiga y compañera, Adriana Zambrini, con quien compartimos algunos sentires y pensares y ensayamos algunos esbozos para estas preguntas que aún no encuentran respuestas acabadas. Coordinan Augusto Campos, Catalina Sánchez y Pablo Rossi. Ahí retomando un poco y casi medio ya metiéndonos de costado a cosas que venimos charlando, pero con esto que dice Orlando, nosotros veníamos leyendo algunos capítulos del libro de Agustín Valle, y en uno de ellos él retoma la tecnología del VAR para repensar esto, ¿no? Sí. Como la tecnología también hace que un poco se pierda, ¿no? Esto que decía Orlando recién, ¿no? Esto que tiene de lo contingente también, incluso de lo pícaro, que es propio del fútbol, ¿no? Obvio. Pero bueno, eso es Y, interesante también para y pensar más o menos, también. Augusto, ¿eh? Y más o menos. ¿Cómo? No, y más o menos, porque yo te digo que la aplicación del VAR sigue siendo subjetiva y está hecha por seres humanos. Sí, total, Entonces, sí, sí, sí. hay jugadas que Sí, se sí, sí. revisan, hay jugadas que no se revisan. Bueno, pero cuando gritás un gol tenés que esperar que te lo valide el VAR, loco. Dejate Sí, joder. sí, Claro. sí. A mí me ha sucedido, sí. Qué terrible eso. Antes lo gritabas y te abrazabas en el bar. Ya no gritás, ni los goles se gritan. O Ahora, sea Uno que de hay los, dos goles. Un gol es el que uno vive y siente y el otro gol es el que la tecnología dice es válido o no. una de claro, las Bueno, ahí tenemos los dos patologías, mundos ya, ¿no? hablando de los dos psicología, mundos. de las El bar, patologías más buenos días a actuales es el tema todos. de la Hola, ludopatía. Pato. Hola El Patricia. bar le sacó humanidad y espontaneidad al fútbol. En mayo del año pasado, en el clásico Boca River, donde termina River en los últimos minutos, le gana a Boca por 1-0, que yo estaba mirándolo además con un amigo que es de River, el esposo de una amiga que es de River, yo soy de Boca. Y yo digo, eso digo, no fue gol. Bueno, no importa, dice, ¿cuántas manos habrán pasado ustedes a nosotros? Y nadie se le dio por revisar el VAR. Así que para mí es una porquería el VAR. Así de una. Una porquería el fútbol profesional. Con el tema de las apuestas, si la plata tenía mucho que ver ahora con el tema de las apuestas que hay y el tema de la ludopatía en los chicos es terrible. Es terrible, No coincido. existe más el fútbol profesional. Perdón, Ale, no entiendo lo de la ludopatía con los chicos en el fútbol como el... Claro, el tema de las Ahora apuestas. vos, perdón, ahora vos haces apuestas instantáneas mientras está el partido. Entonces podés decir que van a amonestar a 3 tipos de un club, o 2, o que lo echan, o que gana 3-0, 2-1, y eso. Ah, por eso salió el Dibu haciendo esa publicidad Claro, ahora. Yo no es entendía por qué. aberrante, y es aberrante. Esto es una cosa que Adriana recién dijo, es uno de los mitos de los últimos mitos que nos está quedando, y lo estamos perdiendo. Todo lo que está Totalmente. pasando con el fútbol lo estamos perdiendo. Y esto del VAR viene a regular esto que decía Orlando, a manejar Entonces, desde un lugar más lejano que el campo de juego la situación del partido, porque ahora la responsabilidad siempre está en alguien que no tiene al lado al jugador, ¿no? Entonces lo Y que no llama, lo el ves. tipo se lava las manos, entonces pasan todo este tipo de cosas donde la regulación de todo esto va pasando por otro lado. Y lo que decía Orlando, la rebeldía, la injusticia del juego, que no gana, eso se va a ir regulando a medida de quién quiere que llegue o no a jugar determinado partido. Y yo, la verdad, cada vez estoy más convencido de eso. A ver, el libro. como decía recién Augusto, hay que abordar un día el tema del fútbol Sí, desde la filosofía, desde la sociología. sí. Por ejemplo, el último partido, no puede ser que tengamos a San Dibu porque tampoco hubiésemos llegado en el Mundial sin ese arquero.
de pronto tenés ese endioseamiento también de los jugadores, que el día que te fallan, yo ayer veía cómo lo criticaban a Messi por el penal errado, y yo digo, la presión que tiene que tener esa gente ahí, yo no me la imagino ni podría estar. Entonces, y todo lo que se produce alrededor de un partido, no solo desde las tribunas, sino desde los hogares, de juntarnos a ver qué es lo que sucede entre amigos, eh, Bueno, juntarnos a ver un Pato, partido, la cosa convocante, eso me parece que estaría muy yo creo, piola. yo creo que ahí, Pato, Bueno, vos estás tomamos, describiendo tomamos nota. muy bien, inclusive con eso que decía tu amigo, bueno, cuántas manos nos metieron ustedes, ¿no? Cuando los del gol. Sí. Estás describiendo esos dos mundos, ¿no? Que es el que lo que vamos a trabajar, o va a trabajar, no, vamos a charlar un poco de esto. Y que estaría bueno así a micrófono abierto que podamos ir intercambiando, ¿no? Porque cuando vos Dale, decís esto de la emoción, del grito, ¿no? Esto que decía Orlando también y Carlos, eso tiene que ver con el mundo que, bueno, hoy lo vamos a llamar arbitrariamente real, para ponerle algún nombre, no es el más, no es el más acertado. A mí no se me ocurrió otro hoy, pero si hoy se les ocurre otros a ustedes, mejor. Para diferenciarlo del mundo virtual o del mundo algorítmico, ¿no? Y esto que comentaba Roberto de qué es el VAL se llama, ¿no? No sé bien Bueno, el bar, con B el VAR. corta. Marco me corta. VAR con B corta. Mira vos, con B larga es el lugar del encuentro y con B corta es el lugar del control. O sea, es cuestión de cambiar mínimamente una sutileza y podemos pasar de un mundo a otro rápidamente hoy, ¿no? El VAR con B corta, no el VAR del encuentro, Bueno, me es gusta el para mundo de pensar. la tecnología. Temas de ensayo que también podemos ir ahí elaborando en este foro y ir compartiendo incluso, ¿no? Como digo, Ay, no te crees. pensaba, y acá ya estamos una idea. Yo tengo Después, algunas favores del VAR, ¿no? como para un poco equilibrar esta cosa. En el VAR hay un delay de bandera, o sea que las jugadas se dejan terminar. Antes, ante una duda, por ahí en línea levantaba y marcaba un offside, ahora dejan terminar la jugada, se produce el gol y se verifica, o sea que hay una especie de justicia. Y la otra es que cuando un jugador en un lugar que no se lo ve, le pega una trompada, una patada a un rival, sí se lo ve y se lo sanciona. O sea, es un equilibrio, ¿no? Hay cosas que beneficia, cosas Esto, que perjudica. esto que decís, Rubén, es muy importante porque no es una cuestión de pensar de moralizar estos dos mundos, ¿no? Como el mundo real bueno y el mundo de la tecnología malo. Lo que pasa es que, bueno, ambos mundos roban algo, en tal Claro, caso, y donan algo, dan algo claro, nuevo, ¿no? Esto claro. que vos decís de la tecnología, bueno, el caso del VAR, que da una cierta justicia, ¿no? Sí, Frente al juego, pero también le quita esa cosa hasta de lo tramposo, entre comillas, del Exactamente, juego, ¿no? Que tiene que ver con ese, bueno, esa mano de Dios de Maradona, ¿no? O sea, que obvio. tiene que ver con la pasión, y cuando la pasión se desborda, esa trampa no es la misma trampa de la persona que está especulando con trampear a otro, sino que es la trampa de la misma pasión en el juego, ¿no? Es como una trampa en movimiento, que no responde a un interés, responde en ese momento a un instante, no a un acontecimiento que está jugándose ahí. Pero es cierto esto que decís, Rubén, es importante que por eso la idea que podamos hoy ir pensando, yo vengo acá a pensar con ustedes, no tengo resuelto nada de todo esto. Ay, Carlos, recién te veo, Carlos Bernabé, recién te veo, ¿qué haces? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Una cosa que quería decir sobre el fútbol que me parece muy simpática y llamativa es la necesidad que se creó de que el árbitro ande con un aerosol colgado y corra todo el partido y tenga que marcar una línea adicional que no está en el campo porque si no, no se respeta, ¿no? Eso me parece muy llamativo, ¿no? No creo que haya otro deporte que pase eso. Y es un invento argentino, además, Carlos. Sí, ¿Ah, es sí? una genialidad. Yo cuando lo vi por primera vez, que qué bueno que está esto. ¿La trampa o el aerosol? Las dos Las dos cosas. cosas. Ambas, ambas. No, no. Trampas hacen todos, che, hasta los alemanes. Dejémonos de joder. Hasta el También, porno de donde migración. uno podría hacer el eslogan donde hay aerosol, también hay una pequeña trampa, ¿no? También hay una pequeña trampa. Siempre hay una, ¿no? Una Creo, Te, disfunción te creo posible. dejo,
Lo que Augusto, usan te es quería una dejar dos forma de frases. pensar. Perdón. Te quería Creo que dejar lo dos que frases usan, para cuando armes la de filosofía y fútbol. La de Dante Panzeri, la dinámica de lo impensado, que claro. esa es muy, muy importante. Y otra que escuché recientemente de Ignacio Copani, que dijo, cuanto los jugadores tienen el pelo más corto, más lejos estamos en la revolución. Bueno, Sí, es Bueno, verdad. acordate en el 78, Carlos, que no los querían dejar jugar con el pelo largo, ¿no? No, eso fue Pasarela mucho después. Pasarela. Y bueno, Pasarela también. Y yo como aporte lo que puedo buscar para el que tenga ganas, un par de cuentos de fútbol que son maravillosos. Un viejo se pone de pie, de Sacheri, el penal más largo del mundo, de Soriano, y algún otro de Fontana Rosa. Fontana Rosa, seguro. Sí, 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 son los tres que a mí me gusta mucho leer sobre, que me acercaron más al fútbol desde la literatura, ¿no? Así Bueno, que si yo quieren creo los que hoy, busco y los perdón, mando. ¿no? Pero, sí, ¿qué les parece si no? Bueno, nos estamos metiendo en el tema, ya porque estamos, además sí. esto del fútbol tiene algo que ver con que, bueno, decíamos hoy, de alguna manera, que son los últimos lugares donde todavía lo mítico tiene presencia, ¿no? Y por eso, yo más que trampa me gustaría hablar en términos de transgresión, ¿no? Son los lugares donde nos permitimos transgredir cierta opresión, ¿no? de un poder que lo que busca son intereses, ya sean económicos, ya sean políticos también, ¿no? Sociales, ¿no? Esto del pelo corto y pelo largo, inclusive ahí no estamos hablando solo de lo económico, también estamos hablando de toda una estética de clase, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los pocos lugares que nos quedan, y los recitales de rock también son otros de los espacios colectivos en donde se permite la posibilidad de la transgresión. Hay más a través de la droga, pero también a través del movimiento del cuerpo, ¿no? Son espacios que recuperan el cuerpo. Y esto no es casual, porque el mundo virtual o el mundo algorítmico, como lo queramos llamar, justamente lo que hace es prescindir del cuerpo, pero no solamente prescindir del cuerpo físico en la medida que es una postura de mucha inmovilidad, uno está sentado frente a una pantalla, o si no el telefonito, ¿no? O sea que requiere como de un punto fijo, ¿no? Que es la pantalla, no de concentración, pero sí de un punto de fijación, ¿no? Que es la imagen que recorre la pantalla y nos desapropia de nuestro cuerpo, inclusive de la percepción de nuestro cuerpo, sino también del cuerpo sensible, ¿no? O sea, pero el mundo virtual no es homogéneo, como ningún mundo. En el mundo virtual hay un mundo que solo busca el funcionamiento, como dice Benazayag, eh, y bueno, nos convertimos ahí en máquinas que debemos funcionar, ¿no? De manera tal que no se corte ese flujo de información que en realidad no pretende ningún saber. La información no es para saber nada, no es para conocer nada. La información es un medio de colonizar el cerebro, ¿no? O sea, inclusive neurológicamente lo coloniza, ¿no? O sea, porque de hecho hace que se utilicen determinadas zonas del cerebro y que no tienen que ver ni con la comprensión ni con la concentración, y que tienen que ver con la repetición, ¿no? En un punto, y que van disminuyendo la capacidad neuronal, o sea, le vamos entregando capacidades a la máquina, la capacidad neuronal de pensar, de recordar, nos va vaciando la memoria, porque la información no es para que la recordemos, no se recuerda. Hay uno de estas cosas que ven mucho los chicos, ¿no? Que dice 25 cosas que no sabes en 5 minutos. Bueno, yo lo vi a esto jugando con mi nieto, que después cuando terminan los 5 minutos decimos, bueno, a ver cuánto recordamos. Yo no recuerdo más que una o dos como fuerte. Mi nieto recuerda 5, tampoco una maravilla. O sea, y es un chico joven, ¿no? Un adolescente. No está hecho ni para recordar, ni para pensar, y sí está hecho para perder el pensamiento crítico, ¿no?
es un modo de colonización, hoy el más eficaz. Y además el más eficaz, yo creo que así como en las guerras, en los nuevos genocidios que estamos viviendo, Israel-Palestina, Ucrania, etcétera, lo que se busca sobre todo en los genocidios, lo que se busca es matar a los chicos, ¿no? Y a las mujeres, o sea, terminar con una etnia o terminar con un grupo humano. De esta manera también se busca captar a los chicos y los adolescentes, que serían como la matriz posible de un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo. Bueno, esas zonas del cerebro que tienen que ver con el pensamiento reflexivo, con el pensamiento crítico, o sea, con la comprensión, son zonas que al no ser usadas, al ser sobrevaloradas o sobreusadas, la zona solo de la repetición, que se maneja con un tiempo del instante, ¿no? Es rápido, es un flash, tac, 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 son puntos, puntos, puntos. No son segmentos. El segmento implica un proceso. El segmento implica una conciencia en el tiempo que se necesita para percibir y tener conciencia de lo que percibo. En la medida en que yo tengo conciencia de lo que percibo, yo me pregunto, problematizo la realidad, no que la convierto en un conflicto, ¿eh? Le extraigo preguntas para un saber, para un conocimiento de esa realidad. Esto requiere de, como dice Spinoza, velocidad, lentificación, o sea, requiere de un ritmo entre una determinada velocidad, que no debe ser extremadamente rápida, y una determinada lentificación, que no debe ser extremadamente lenta. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo para acercarnos a la realidad y poder dejarnos afectar por esa realidad y que nuestra percepción se haga consciente. Esto requiere de tiempo. Es el tiempo que Bergson llama de la duración. Es un tiempo en que uno relaciona esos estímulos que nos llegan con la historia, con nuestra historia, con las costumbres, con los hábitos colectivos, con aquello que tiene que ver con el mundo individual y el mundo social en el que estamos. Ningún conocimiento es un conocimiento que pueda irse de lo situacional, siempre está en situación. Eso requiere un tiempo de velocidad y lentificación. Eso es un ritmo. Conocer es un ritmo. Si se rompe ese ritmo, no hay conocimiento. Hay una fijación automática, mecánica, para que nada se pierda, pero no en el sujeto. Nada se pierda en una memoria artificial a donde nosotros le estamos delegando nuestra capacidad de memoria. O sea, de recordar, que la memoria no es solo recordar. La memoria es también las huellas que nos van quedando a nosotros de lo que estamos viviendo. Si no hay un tiempo mínimo en cada uno, que es un ritmo determinado, esas huellas como tal no se producen. Entonces, el cerebro va perdiendo esa capacidad de hacer huella, de recordar, de retener y por lo tanto de producir una experiencia de lo vivido. Experimento lo vivido. Con esa experiencia yo puedo hacer mundos, puedo producir realidades. Lo que ahora se trata, desde determinado juego del mundo virtual en manos de intereses económicos, sociales, políticos, que lo que quieren es que no haya una multiplicidad de sentidos, que no haya una multiplicidad de percepciones, que no haya una multiplicidad de mundos, sino que haya un solo mundo. Ese que aquellos que gobiernan ese sistema, quieren, necesitan que se reproduzca. Allí, dígame si voy muy rápido, por favor, allí el mundo de la pantalla, el mundo virtual como tal, necesita volver a lo uno. Así como la religión tenía como uno a Dios, bueno, Dios se cayó, murió, como dijo Nietzsche,
Después el antropocentrismo pone en ese lugar de Dios al hombre. Entonces el hombre es el dueño de la naturaleza, puede destruirla, dominarla, usarla, tirarla. Y en la naturaleza estamos los humanos, estamos los animales, estamos los vegetales. La naturaleza es todo, ¿no? Nosotros somos naturaleza. Este antropocentrismo cae, en este momento comienza a caer el antropocentrismo, ya no es el hombre el que está en el eje, sino que es la máquina. La máquina virtual, ¿no? Este mundo virtual, la máquina virtual, bueno. Ahora, esta máquina virtual lo que anula es, a nivel neurológico, aquellas zonas del cerebro que tienen que ver con la sensibilidad. O sea, que tiene que ver con la capacidad de afectar y de ser afectado, que requiere, de lo que veníamos diciendo antes, un tiempo, una velocidad y una lentificación, o sea, un ritmo, una cadencia, como para que aquello que nos llega podamos producir a través de eso un conocimiento, un saber. Acá no se trata de saber, se trata de repetir, pero no de repetir conocimientos, porque 25 cosas en 5 minutos, como son los jueguitos estos y demás, ni siquiera uno repite nada, si repite 2 o 3, 4, como mucho. Lo que hay que repetir es el funcionamiento. O sea, hay que seguir apretando, ¿no? Hay que seguir poniendo otra imagen, otro jueguito igual, ¿no? O sea, entonces, todo esto va quitándonos realidad, ¿no? Y nos va metiendo en un mundo en donde va colonizando nuestros cerebros y donde va colonizando nuestra sensibilidad. Nuestra sensibilidad es algo así como el instante, el punto, como que nos pinchamos con una aguja, ¿no? Sentimos eso, bueno, pero después viene otra, después otra, no hay posibilidad de procesar un afecto, ¿no? Esto es de un empobrecimiento y de un riesgo psíquico muy grande, ¿no? Ahora, el cerebro tiene capacidad de recomponer esas zonas que son dormidas, anestesiadas, manipuladas, pero necesita tiempo para poder recomponerlas. Por eso lo que se intenta es todo a una gran velocidad, de manera de poder dominar, inhibir, impedir ese tiempo necesario de recomposición. De manera que terminemos siendo un mundo de autómatas, un mundo de máquinas que funcionamos, pero no existimos. Este es el riesgo de lo que sería la parte más perversa del mundo virtual, que hace alianza con la parte más perversa del mundo real, porque esa perversión está en ambos mundos. Por eso, hoy decíamos, hablando de fútbol, un poco así en broma, hay que transgredir ese juego, ¿no? Hay que ver cómo recolonizar a esa máquina, o sea, quitarle ese poder de colonización que tiene, ¿no? Volver a recuperarla para uno. Pero además, la máquina tiene otro, la máquina, el mundo virtual, el mundo algorítmico. El algoritmo, de hecho, no sabe de afectos. Se dice que van a haber máquinas que todavía las máquinas cuánticas todavía son un proyecto, que serían aquellas que pueden, tampoco hablan de afectaciones, sino que pueden producir sus propias preguntas. En realidad, las máquinas, los algoritmos, están programados, son programas como tales. Por lo tanto, lo que hacen es combinatorias de aquello que ya está. En esas combinatorias puede haber algo inédito, pero como combinación de lo que ya está, no algo nuevo que aparece de cero. Inclusive ayer, escuchando en A24, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, un grupo de científicos que trabajan en este tema de el chat GTP, GTP, ¿no? Sí, chat GTP, que es la de la inteligencia artificial. Bueno, ellos decían de la limitación que además esos algoritmos, dice, están hechos en el norte, están hechos en Europa, Estados Unidos.
Dice, y las respuestas, decía uno de ellos, la máquina, perdón, dice, es complaciente. O sea, cualquier pregunta que nosotros hagamos va a tratar de respondernos un poco lo que queremos escuchar, pero siempre en realidad va a ser complaciente, no con nosotros, sino con el sistema. Entonces, las respuestas que nos da son respuestas que no tienen que ver con nuestra realidad. Pero, como lo dice la inteligencia artificial, que hoy se lo quiere colocar nuevamente en un lugar de lo absoluto, digo nuevamente en el sentido, bueno, se cayó Dios, se cayó el hombre como lo absoluto, se cae el hombre ideal, ¿no? No el hombre real, sino el ideal como absoluto, el líder supremo como tal. Bueno, ahora aparece la máquina, inteligencia artificial, chat GPT-1, bueno, hay otros modelos y demás, se lo quiere colocar en su lugar al absoluto, si lo dice la máquina, es así, ¿no? O sea, con lo cual es un factor de colonización muy importante porque las respuestas no están producidas, ni los elementos de las preguntas están producidos por nosotros, por nuestra realidad local. Entonces, se nos sigue de esa manera colonizando mentalmente, ¿no? Ahora bien, si este es el lugar de lo absoluto, es un lugar que captura una, casi podríamos decir una necesidad, ¿no? O sea, una pulsión, si nos aventuramos a pensarlo como algo natural, no lo sé, que poseemos los humanos, ¿no? Que es la necesidad cuando llegamos, y acá lo hemos charlado muchas veces, cuando llegamos al borde del lenguaje, cuando ya el lenguaje no puede dar cuenta de aquello que nuestra existencia siente como angustiosamente que necesita saber o necesita tener o necesita componer, aparecen los dioses, aparecían los dioses. En realidad aparecen los absolutos. Y ahora aparecen los nuevos dioses, que son los que también se producen en la pantalla. ¿De qué manera? Y acá se produce un fenómeno muy extraño. Como vivimos en estos dos mundos y no podemos negar la existencia de ambos, el mundo real y el mundo virtual, y transitamos sobre estos dos mundos, lo que se ha generado es una doble subjetividad. Hay una subjetividad real, para llamarla, o personal, o individual, o humana, si quieren, una subjetividad, y hay una subjetividad virtual, que es la del avatar. El avatar que nosotros mismos construimos, ¿no? En aquellos que tienen una relación muy, muy profunda con la máquina, construyen su propio avatar, ya sea los chicos en los juegos, donde construyen sus avatares, tienen nombres, tienen características, ¿no? O sea, y se van construyendo imaginariamente una suerte de modelo, de ideal, ¿no? O sea, de ideal de lo que quisieran ser. Pero también hay otra captura de este ideal que en la realidad cayó. Hoy los ideales cayeron, ideal de progreso, ideal de completud, los ideales cayeron, ¿no? Hoy estamos en una errancia, ¿no? O sea, yendo en la búsqueda de eso perdido, algunos, y otros en ir experimentando lo que viene, que es lo incierto. Pero hay otra manera en los ya más adultos, que son las páginas de ¿cómo se llaman? Para buscar pareja, supuestamente. En realidad no es para buscar pareja. Casi diríamos que es para confirmar la soledad, ¿no? Pero bueno, ¿qué serían los? Tienen un nombre, ¿me ayudan con eso? Son La aplicaciones. aplicación, eso, las aplicaciones. Gracias. Bueno, en estas aplicaciones uno construye un avatar. O sea, quieras o no, uno es más alto de lo que es, o más flaco de lo que es, o más gordo de lo que es, o más... Y así, hablando de características físicas, podemos hablar de otras características, ¿no? Uno inclusive puede inventarse absolutamente, ¿no? O sea, poner que es quien no... Bueno, hay algo allí donde uno va construyendo una otra subjetividad que muchas veces
se sostienen durante meses de charlas con otro avatar y donde hay una fluidez en la comunicación, hay una afectación con ese otro, que es la afectación de avatares. ¿Qué es lo terrible? Cuando dicen encontrémonos a tomar un café. O sea, cuando hay que salir, hay que abandonar el avatar y hay que poner el cuerpo. Y ahí sobreviene una caída estrepitosa. No siempre, pero en la mayoría de las veces funciona así. Porque entre la realidad donde en nuestra cultura cristiana, judeocristiana, siempre apostamos a que nos falta algo, la falta, que es el pecado original del cristianismo, ¿no? Bueno, perdimos la totalidad, la sabiduría, somos pecadores, por lo tanto somos faltantes y estamos en deuda. Bueno, el capitalismo es muy cristiano en eso, lo comprendió muy bien, de hecho es un sistema muy religioso, y lo utiliza con otros fines económicos, fines políticos, fines de dominación. Siempre la falta se usó como fines de dominación, pero acá ligado a lo económico, fundamentalmente. Y no solo. Con lo cual, claro, nos encontramos con ese avatar, el nuestro y el del otro, y con esto que somos una errancia siempre por nuestra cultura buscando lo que nos falta y nunca sabiendo qué hacer con lo que tenemos. De acuerdo a cómo se ve el juego, nos encontramos con estas dos subjetividades que nos habitan y que además entran en conflicto. Por eso rápidamente es bastante frecuente que si sale una vez o dos, que hay inmediatamente hay una búsqueda de la sexualidad, ¿no? Como una búsqueda de carne, o sea, piel, ¿no? Como de realidad sensible, o sea, pero que también falla, porque una cosa es la promesa del cuerpo del avatar y otra cosa es la realidad del cuerpo presente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? A veces puede funcionar que el pasaje del cuerpo avatar, que es un cuerpo idealizado o ideal, a un cuerpo real, produzca alguna composición factible, pero en su mayoría de las veces no. Por eso se ven dos, tres veces, se cae y hay que volver a reanudar el juego. ¿Por qué? Porque el juego tiene que seguir funcionando. Ahí el cuerpo se pone a funcionar, no a sentir. Entonces no es que uno busca a otro, no, tiene que funcionar la búsqueda, pero no hay que encontrar, porque si se encuentra, se acaba el juego de esta doble subjetividad. Y esta doble subjetividad también tiene para nuestra neurosis cotidiana del hombre que camina por la calle, que tiene su cuerpo puesto y que es sensible, también le permite la ilusión, la fantasía y casi el descanso yoico del yo, de decir, allí yo soy más auténtico, ¿no? O sea, ahí en realidad soy lo que quiero ser. Puedo negar esto que voy siendo. Claro, esto, como dice Benassayán, se llama así Ale, ¿no? Benassayán, este argentino muy capaz. Bueno, Benazayaj. ese Benassayán, ese. Pero hay algo que es interesante, que acá aparece un amigo nuestro, más creo que de todos, ¿no? Que es Kush. Porque lo que está diciendo Kush es que en el mundo virtual, él no lo dice, todavía no existía este mundo virtual, pero lo toma este Benassayag, es el mundo del ser, es el mundo donde uno es, o ya sea alguien ideal, un avatar heroico. No nos olvidemos que Avatar es el nombre, es un personaje mitológico, de hecho, que viene a salvar al hombre de sus obstáculos. Eso es un avatar en la mitología. O sea que esta subjetividad del avatar o esta subjetividad virtual, nosotros nos vamos erigiendo o vamos construyendo un territorio mitológico, no un territorio de la realidad cotidiana. Claro, la realidad cotidiana en manos de los dueños de este juego, Silicon Valley, pero unido a todos los demás empresarios y
intereses financieros, mundo financiero, etcétera, etcétera, políticos, no solo económicos, también de dominación, o sea, política, religiosos también. Claro, el mundo del avatar, el mundo virtual, eh, es un mundo mágico donde uno puede todo el tiempo jugar, inclusive hacer eterno, porque en los jueguitos los que mueren no mueren, se vuelven a levantar y siguen, ¿no? O sea, alimentan realmente una fantasía, un mito, ¿no? O sea, de poder ser partícipes, ¿no? De alguna manera de lo absoluto. Puedo tener combinaciones al infinito, en ninguno de los juegos se muere nadie, en una relación en estas aplicaciones, bueno, este falló porque los hombres vienen mal o las mujeres vienen mal, no importa, se ponen mal en el otro, con lo cual sigamos la búsqueda, ¿no? O sea, esto además genera un estado de ansiedad, porque ya sea en la búsqueda del otro avatar, del otro ideal, que va a venir a salvar mi soledad, que va a venir a salvar la incoherencia de un mundo que cada vez está más desgajado y más quebrado, ese espacio que se transforma como en un espacio cerrado de protección, de falsa protección como tal, porque bueno, ahí todo se repite, ahí no hay nada inesperado, ¿no? Es cuestión de seguir apretando siempre, ¿no? Que funcione, o sea, que la máquina nunca pare, y de hecho cada vez se duerme menos, y estamos mucho más con la máquina, ¿no? O sea, en los chicos es serio el tema, ¿no? O sea, los chicos están durmiendo 4 horas como máximo, o sea, es muy serio el tema, a nivel físico y a nivel psíquico, porque no pueden apagar la máquina, o sea, entran en el funcionamiento y lo que van perdiendo es el existir. El existir implica el mundo de las afectaciones. En el existir existe el otro, o sea, está la alteridad. En el mundo del funcionamiento, en el mundo de la máquina, no hay otro. El otro como tal también es una construcción ideal, es una idea. El otro que me afecta y el que yo afecto, el otro con piel, el otro con olor, con sabor, con textura, o sea, que apunta a nuestros sentidos, o sea, que nos sensualiza la vida y sensualizamos la vida del otro. El otro existe en el mundo real. Mientras se obture la alteridad, mientras se inhiba, se capture la producción de alteridad, lo que se hace es dominar al deseo. Ahora, el deseo no es deseo de algo. El capitalismo se encargó, y en la historia en otros momentos también, se encargaron de ponerle algo al deseo, ¿no? Como decir, bueno, no es el pescar, es el pescado, ¿no? Entonces, no es la potencia de afectar y ser afectado. No es la potencia vital de expresar esa potencia que soy y esa potencia que es el otro. Con lo cual, si yo quiero expresar lo que puedo afectar y lo que puedo recibir del otro, necesito del otro. El deseo es el brazo que me permite, que hace posible la existencia del otro. Porque si el deseo es expresar esta fuerza que soy, una fuerza solo tiene sentido en la medida que se componga con otra fuerza, ya sea para dominarla o ser dominada, o sea, para seducir al otro o para que el otro me seduzca. Pero esto implica que hay un otro, implica una alteridad. En el mundo virtual no hay alteridad. Con lo cual, ese vaciamiento de alteridad en la realidad produce un desfondamiento de sentidos, porque los sentidos que uno va produciendo en la vida tienen que ver con los encuentros con el otro. La alegría, la tristeza, el enojo, el pensar juntos, el disentir, el acordar, el componer, son todos movimientos expresivos de lo que podemos, con el mundo, porque el otro no es solamente un ser humano, el otro es todo ser vivo,
es la naturaleza en su plenitud. Todo ser vivo es una ameba, como un ser humano, como un animal, como una planta, ¿no? Es una red que se va construyendo, ¿no? Una red de encuentros y desencuentros, de acercamientos y alejamientos, es una red de velocidades y lentificaciones. O sea, es el mundo de lo múltiple, de la multiplicidad. Y una multiplicidad es rítmica. O sea, la multiplicidad es la danza con el otro, es rítmica. Si nosotros rompemos ese ritmo del cuerpo, lo transformamos en una máquina que funciona, entramos en una soledad tan radical, tan peligrosa, ¿no? Para el ser humano, muy peligrosa, porque además pierde la sensibilidad del otro, con lo cual puede con la computadora dirigir un avión y matar personas en un lugar que ni conoce, que es un puntito en una pantalla, por ejemplo. Es siniestro, ¿no? O sea, puede llegar a lo más aberrante, ¿no? Puede llegar a, o sea, no hay un cuerpo que es afectado, ¿no? Entonces nos vamos riesgosamente convirtiendo en máquinas. Pero el mundo virtual en sí no es eso. En sí es un productor de relaciones, de combinaciones, de posibles que están del lado del humano. El humano va creando sus posibles, se va encontrando con nuevos posibles en la composición con otros. La máquina toma esos posibles, los organiza en los algoritmos, los reproduce para que los usemos. El tema acá es cómo ha sido colonizado el mundo virtual, cada vez más además, ¿no? Y como no tiene una producción semiótica propia, o sea, no genera su propio lenguaje, decir, su propio campo de problematización social, problematización ideológica, problematización personal, sino que es alimentado desde el humano los campos de problematización que tiene. Simplemente es una máquina donde contiene, en su memoria contiene todas estas preguntas, estas dudas, estas inquietudes, estos saberes, estos modos perversos de dominio. Contiene todo allí y lo que uno hace es, cuando le pregunta a la máquina, cuando se mete en el mundo de la máquina, es una composición que componga con esos elementos y nos dé una respuesta que no es ingenua, que está dirigida, que está construida no a nuestro ritmo de vida, sino al ritmo de vida de otros, ¿no? O sea, y que nos van modulando, ¿no? También la subjetividad. Bueno, ¿cómo hacer entonces para transgredir este juego? O sea, para poder apropiarnos de la pantalla de manera de que ese elemento en sí mismo es todo un territorio, no es solo una herramienta, es todo un territorio donde se puede crear vida, una vida virtual, pero también se puede crear, depende con qué componga. Cuando compone con la ciencia se puede crear vida. Cuando compone con el arte, o sea, con agenciamientos artísticos, puede ampliar el campo de percepción de una manera extraordinaria, o sea, con lo cual amplía nuestra posibilidad de expresarnos, ¿no? O sea, amplía nuestra posibilidad creativa, imaginativa, ¿no? O sea, el tema es cómo apropiarnos de ese territorio y donde está tomado de una manera brutal por el enemigo, o sea, desgraciadamente, sin querer moralizar, o sea, por aquel que éticamente no busca que la pantalla sea una expresión óptima, una expresión de posibles encuentros, posibles descubrimientos, posibles expresiones nuevas, posibles ideas, posibles formas de estar juntos, otras distintas, como esta que ahora tenemos, por ejemplo, sino que está en manos de aquellos que muy perversamente son los mismos que manejan también la realidad, ¿no? O sea, como tal. Es un espacio político muy fuerte,
es un espacio ideológico que puede ser fácilmente capturado. Y ahí sí, yo les pregunto qué se les ocurre, vamos, y de vuelta, porque además acá hay algo interesante, que la pantalla traduce lo que se le pide, ¿no? O sea, bueno, traduce en su código, ¿no? El código, el 01 va traduciendo lo que nosotros le decimos, lo que le pedimos, la pregunta que le hacemos, ¿no? Cuando vamos a Google o lo que sea, y responde. En la vida real eso no es así. En la vida real, cuando yo me encuentro con otro, ahora nosotros que estamos acá, no es simplemente, bueno, una pregunta y una respuesta, ¿no? Es como en el fútbol, no es solamente patear una pelota hasta el arco y hacer un gol. Es todo ese juego de pasiones que hay en la cancha, es todo ese juego de pasiones que nos reúne hoy un sábado a la mañana a estar juntos pensando algo, y lo que yo digo los afecta a cada uno distinto, de alguna manera. Lo que ustedes dicen los afecta, ¿no? Y nos afecta a todos de una manera. O sea, en la vida no hay una traducción literal como si, bueno, yo digo tal cosa y ustedes lo traducen. Bueno, entonces quiere decir que dos puntos, ¿no? Y repiten algo de lo que yo dije. No, les produjo, ya sea sensación, no sé, acuerdos, desacuerdos, enojos, coincidencias, produce afectaciones. Por eso en la vida real hay transducción, no traducción, ¿no? Que son dos términos muy diferentes. En el funcionamiento, lo único que hay es traducción. Un ser humano que funciona como una máquina y ha perdido su capacidad de estar siendo, su capacidad de existir, y funciona simplemente como una máquina, traduce lo que se le dice y repite. Esto es un riesgo, porque aquel que queda capturado en la pantalla, que opera por traducción y repetición, no por transducción, porque no hay cuerpo, porque no hay afectos, ¿no? Sino que captura, toma ese cuerpo y le hace traducir, y traducen el odio del que habla, que es un Milei, a sus grupos, traducen el odio, traducen lo que es el concepto sobre justicia o injusticia, derechos u obligaciones, o sea, y en la medida en que este proceso, que no es nuevo, que viene desde hace muchos años, modelizando la subjetividad global, nos vamos y nos hemos ido, muchos se han ido convirtiendo en máquinas, vienen ahora estas voces que conocen el mecanismo del funcionamiento y que saben cómo pervertir la existencia, el vivir, el sentir, el tener memoria. La existencia implica ligar todas las variables de la vida, sociales, políticas, religiosas, históricas, personales, colectivas, locales. Todo eso en la pantalla se saca. Y lo que hay es un funcionamiento de una máquina que recibe como un receptor y responde, ¿no?, al estímulo. Responde, hay un receptor y un emisor. No hay, simplemente traduce como una máquina lo que el emisor manda, porque ha perdido su existencia. Esta pérdida de la existencia no empezó ayer, ni antes de ayer, ni hace 6, 7 meses con el imbécil este. Y no es no es de acá, no es local, es global. Y es un proyecto y un proceso que tiene años. Desde los años 80 esto está siendo minuciosamente instrumentado cada vez más, y la tecnología cada vez más sofisticada permite ser más eficaz en la captura. ¿En la captura de qué? Del deseo, o sea, de lo vital, ¿no? Entonces, va rompiendo la alteridad, nos va dejando solos frente a la pantalla. Si somos solos, lo único que podemos hacer es funcionar, no existir, porque existir implica que el otro me afecte y yo lo afecto, implica que el otro existe y yo existo, porque tenemos una memoria común, una historia común,
tenemos un equipo de fútbol que compartimos, tenemos el enemigo del equipo, los de Boca con River, o sea, tenemos mundos compartidos, aún sin esta cuestión de relación directa. O sea, los de Boca son los de Boca, y los de Racing son los de Racing. O sea, y no es que nos conozcamos físicamente, pero hay algo de lo que une, que es una historia, que es un sentimiento, ¿no? Que es un... Eso en el funcionamiento, en la máquina, se saca, pero se usa esa fuerza, ¿no?, de adhesión, pero ya no es adhesión libre al encuentro con el otro, es la adhesión a lo uno, ¿no?, a lo que la máquina me dice. Y ahí hablan los que quieren ser dueños de lo uno. O sea, esta es la verdad. La verdad es el mundo libertario. La verdad es que la calle debe ser limpiada de gente. O sea, la calle debe ser un vacío. El mundo hay que vaciarlo de sentimientos, de afectaciones, de existencias, ¿no? Esto es un proyecto que se viene dando y que ahora está llegando a su máxima expresión, ¿no?, a su máxima actualización. Si lo tratamos de entender desde el hoy y no le reconocemos su historia y su trayectoria, o sea, su proceso, estamos intentando comprender un funcionamiento. Y este funcionamiento se puede entender en función de la existencia, de la necesidad de dominar y eliminar el existir, o sea, el estar siendo, que es, como diría Kush, el mundo de lo emocional, dice él, ¿no?, de las emociones, o sea, de las afectaciones y de las sensaciones. El mundo que funciona es un mundo sin cuerpo, es un mundo deserotizado y cada vez hay menos sexualidad, cada vez hay más sexualidad virtual, ¿no?, donde no se pone el cuerpo. El cuerpo está cada vez más excluido de la vida, ¿no? Y el cuerpo, o sea, un cerebro no piensa solo, un cerebro piensa dentro de un cuerpo, no existe solo, existe en un cuerpo. Existe en un cuerpo con una realidad histórica, social, política, religiosa, con una sensibilidad, con una capacidad de acercarse, de rechazar, de componer. Es una complejidad la existencia. Esa complejidad se la elimina, se la trata de sacar de la pantalla, se mete a la subjetividad en la pantalla, pero en donde se le ha amputado lo que tiene de existente y se lo convierte en un funcionamiento, en una máquina que funcione, no una máquina deseante, es una máquina dentro de una complejidad, no, en un mecanismo se lo transforma. Con lo cual, bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? Como ideas, pero larguemos ideas al aire, ¿no? Así. ¿Qué se les ocurrió? Les pido que saquen el cosito rojo del micrófono. Adri, Y perdón, vayamos. antes de pasar a Sí, esto, vos hablabas de traducción y lo otro era transducción. sí. Nunca había... ¿Eso qué es lo que transducción? ¿Qué sería? ¿Sería la percepción, el conocimiento, la afectación? Es cuando, claro, tiene que ver con la afectación, exactamente. Además, es cuando es cuando la percepción, que es lo que se da en la pantalla, recupera su capacidad de apercepción. La apercepción es el funcionamiento por el cual la percepción se hace consciente. Nosotros estamos percibiendo todo el tiempo, pero hay momentos que nosotros remarcamos lo que percibimos y nos afecta eso que percibimos y lo afectamos. Ahí hay un proceso de apercepción, o sea, hay un proceso donde yo tomo conciencia de lo que estoy percibiendo. Esto es una palabra griega, es una idea muy, muy antigua. Tomar conciencia de lo que yo estoy percibiendo implica un proceso, implica un tiempo, implica un reconocimiento de esa alteridad, de eso otro que percibo, de qué me afecta, de cómo me afecta, de qué preguntas me produce, de cómo compongo, si quiero componer o no, si puedo componer o no. O sea, ahí empieza la complejidad del existir. Cuando la percepción es un punto, tac, 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 ¿no? O sea, bueno,
25 cosas en 5 minutos, tac, 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 tac. Nada, no hay esa demora, no hay lentificación, como dice Spinoza. El ritmo, somos un ritmo, él no dice ritmo, pero bueno, una variación existencial, dice él, que es el afecto, ¿no? Esa variación existencial. Pero para eso, ese ritmo necesita de una lentificación. Somos velocidad y lentificación. Velocidad, lentificación. Vamos componiendo ese ritmo. Cuando se rompe ese ritmo y frente a la pantalla, somos un punto, tac, 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 que se nos da, que no se nos permite pensar y no se nos permite que lo que sentimos afecte nuestro pensamiento, sino que simplemente es como que es una percepción seca, sin memoria, con una inmensa capacidad de olvido. Los youtubers estos que escuchan los chicos, por ejemplo, no hablan de nada, ¿no? Yo los escucho y digo, no hablan de nada. Todo es el che boludo, dale, che boludo, de nada. Usan a veces el humor, el chiste, pero el chiste no es humor. El chiste es algo gracioso que nos hace reír un rato, pero lo olvidamos enseguida. El humor es otra cosa, ¿no? El humor es transgresor. El humor devela algo que nos produce al revés, o ira, o angustia, o dolor. O sea, el humor tiene una función de ruptura. El chiste no, y este es el chiste, ta, 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 ta. Y después te olvidás. O sea, algunos más memoriosos, pero acá Funes el memorioso no se escribe, ¿no? O sea, no entra en este mundo. Ahora, bueno, ¿cómo, cómo transgredimos esto, ¿no? ¿Cómo recuperamos inclusive el mundo virtual como un mundo creativo? Porque el mundo virtual tiene una potencia creativa muy grande, que era lo que decía hoy Rubén, que no es esto del bar, era, ¿no? Bueno, tiene funciones dentro de lo social que si se los incluye en la complejidad de la existencia, no sé, de una comunidad, de una colectividad, pueden ser sumamente ricas. Ahora, cuando se erigen como un mundo solo, aislado, cuyo único objetivo es el funcionamiento y convertirnos en máquina, ahí la cosa se pone peligrosa, porque se borra la multiplicidad de sentires, se borra la alteridad, ¿no? O sea, y volvemos de nuevo al mundo de lo uno, al mundo de la dictadura, al mundo del autoritarismo, ¿no? Al mundo de la palabra única, ¿no? Y ese mundo virtual es el mundo de lo uno, anula la multiplicidad si nosotros no sabemos componer o no buscamos componer de otro modo, ¿no? Donde podamos componer la tecnología y la multiplicidad de la vida, la complejidad de la vida, incluir, ¿no?, en esa complejidad de la vida el potencial creativo que puede tener o el potencial comunicacional que puede tener, ¿no?, lo virtual. Hoy está en manos de un poder absoluto, está en manos del interés, ¿no? O sea, en manos del interés de dominio, ya sea económico, social, político, y de un proceso de la caída del antropocentrismo, que es justamente la deshumanización. O sea, el hombre en el antropocentrismo era el centro, cuando cae el antropocentrismo, el hombre desaparece. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desfondamos? ¿Desfondamos la vida directamente? ¿O empezamos a construir un ecosistema? Esa puede ser una opción. Bueno, yo ahora dejo abierto Adriana. para que Perdón, conversemos. José, como para ordenar ahí esta parte que está bueno porque siento que hay afectaciones ahí por expresarse. Solo antes, Robert, o sea, está Pato con la manito levantada, después de Pato, si querés, te paso la palabra a vos, y antes leo algunas cositas que quedaron en el chat para que no queden perdidas, y bueno, también Adri y yo voy leyendo en voz alta, si algo les resuena o querés retomar. Bueno, Diana había puesto una intervención, una reflexión. No recuerdo acá en este momento qué quizás estabas diciendo, pero dice, bueno, se quitaron de la red materiales educativos generados, considerando los valores, la historia, las costumbres, la cultura, necesidades, creatividad, respuestas nuestras, para reemplazarlo por productos extranjeros, colonizantes, y de ahí la idea de una educación virtual o a lo sumo mixta. Creo que acá Diana intervenía cuando vos charlabas un poco de cómo lo virtual se transforma en un territorio de conquista, ¿no? Y después,
Janina hace una pregunta específicamente, si la querés retomar, Adri. Ella dice, me gustaría preguntar si esta captura de la máquina, de la que vos hablabas, doble subjetividad, puede pensarse como una fragilidad del ser humano, algo que lo vuelve más vulnerable y produce síntomas. Es decir, si lo vuelve más vulnerable a la realidad. Y eso en algún punto también produce las sintomatologías actuales, como la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión. No sé si, Janina, Está estás por ahí buenísimo. y querés ampliar la pregunta. Janina, ¿dónde está? Acá, ahí está. Acá Bueno, no, tal no cual la mirando a la viste. cámara. Buen Ahí día. sí. Hola, Eh, Janina. ¿Cómo va? Sí, Sí, ¿querés ampliar algo? no, mi pregunta era eso, como esta cuestión más frágil, ¿no? Que se percibe de los seres humanos ante las cuestiones de la vida. A mí me interesaría como cómo pensarlas, ¿no? Y si algo de esta captura vital hace que no tengamos mecanismos de respuesta a algunas cosas. Yo soy psicóloga también y profe en UTN, pero bueno, me interesa para pensar la clínica, ¿no? También. Totalmente. Mira, Janina, está bueno, es muy amplio lo que preguntas, muy interesante, porque nosotros el año pasado, creo que en el encuentro que tuvimos, que yo siempre les digo que lo que vengo con esta invitación todos los años de Augusto y Cata, que me encanta, es traer lo que vengo pensando en este momento, lo que me está inquietando, ¿no? Esta es la propuesta de Augusto también. Bueno, ¿por dónde andás? Vení, contá un poco por dónde andás. Y el año pasado hablábamos de la vulnerabilidad, ¿no? Y justamente a raíz de todo el tema de la pandemia y demás. Y que la vulnerabilidad es una condición misma de la existencia, ¿no? Si no fuéramos vulnerables, no necesitaríamos del otro. O sea, la vulnerabilidad es lo que nos garantiza la construcción de alteridad. Lo que este juego produce, en la medida que nos arranca de la existencia y nos pone, no digo a todos, sino a aquellos que entran claramente en el juego, pero colectivamente, globalmente, esto es una potencia muy grande en este momento, nos mete, al arrancarnos de la existencia, o sea, nos arranca justamente de esa vulnerabilidad, transforma esa vulnerabilidad en debilidad, en una fragilidad peligrosa. Porque la vulnerabilidad es algo constitutivo, no de una carencia, sino de todo ser vivo. O sea, somos un grado de potencia, pero no somos ningún absoluto, con lo cual hay una vulnerabilidad que es una potencia positiva, no negativa, ¿no? Es nuestra misma potencia es vulnerable al encuentro con el otro y esto es lo que permite que la vida sea una complejidad y sea un proceso de composición permanente, ¿no? Sea una vida procesual, ¿no? Vamos permanentemente componiendo con los otros seres vivos que están. Cuando por el contrario, estas, yo no diría ideologías, o no sé cómo corno llamarlo, bueno, estas propuestas siniestras, perversas, al desapropiarnos justamente de la existencia, como veníamos diciendo, al intentar reforzar esos mecanismos de la pura repetición, apuntan al yo, o sea, apuntan a que ese estar siendo, eso que tiene que ver con el cuerpo, con el deseo es cuerpo. No sé, Janina, y si no te confundo, yo tomo el deseo como lo toman Deleuze, Guattari, no como lo toma Freud exactamente, pero bueno, vos Sí, verás sí, la sí, sí. No, diferencia. sí, sí, lo pienso así. En relación a eso, la apropiación, o sea, en definitiva, la apropiación del deseo para cosificarlo, y entonces es el deseo de tener más, bueno, es la venta, es el deseo de tener más información, pues la información es acumulación, no es un proceso reflexivo, no es un proceso de pensamiento, simplemente es una acumulación de datos que no sirven absolutamente para nada, porque un dato, si no tiene la flexibilidad y si no entra en un flujo de comprensión, de relación, de complejidad, no es más que un dato, o sea, es nada. O sea, bueno, sí, algo como yo diría un bocadito para la hora del lunch, ¿no? Cuando vos vas a una reunión quedás muy bien diciendo alguna información, pero en realidad a la vida no le aporta ni le quita nada eso, ¿no? Bueno, esos bocaditos de lunch es lo que te da la información. Algo que no comienza solamente en el mundo virtual, comienza también en el mundo mediático, ¿no? O sea, como tal. Con lo cual,
como no hay posibilidad de comprensión, o sea, se anula la posibilidad de comprensión y por lo tanto de tener un pensamiento crítico, te pueden decir cualquier cosa. De hecho, hoy estamos escuchando que no hubo robos, por ejemplo, se puede decir que en la época de la represión no hubo robo de niños, o se puede decir que en la calle, no sé, el señor que estaba vendiendo chorizos era un terrorista que quería poner una bomba, se puede decir cualquier cosa. Eso que se llama la posverdad. Bueno, la posverdad viene hace rato produciendo y generando. Eso sí produce una fragilidad en el yo, eso sí va produciendo una falta de afirmación del yo en relación a la realidad. La realidad se desvanece y simplemente se transforma en una información que llega de afuera con la prepotencia de una verdad, de ser una verdad, a la cual vos tenés que adherir. Si no adherís, quedás afuera del juego, ¿no? Porque dentro de la pantalla es un videojuego, transforman a la pantalla en un videojuego. Bueno, si querés seguir jugando, vos tenés que adherir a eso, si no quedás afuera. Y quedás afuera defenestrado, o sea, muy roto y frágil. Por supuesto que esto tiene que ver con lo que pasa, y ahora sí, desde el punto de vista clínico, como decías vos, Janina, esto tiene que ver con sintomatologías que aparecen en este momento. Hoy ya no es el problema, digamos, la neurosis, donde desde la existencia nos preguntábamos por el sentido de la vida y lo que nos falta y no nos falta, y la deuda con los padres, que además fue lo que le sirvió al capitalismo para que la complejidad de la vida se redujera nada más que al tema familiar, ¿no? Entonces, bueno, todo el problema es porque tu mamá, tu papá, bueno, después se empezó a incluir al perro, a la tía, al abuelo, pero no se salió mucho de esa lógica, ¿no? O sea, como tal. Bueno, claro, no hay nada que ver entonces lo que te pasa con lo social, con la precariedad laboral, con la discriminación, con la discriminación de clases, discriminaciones sociales, nada que ver con eso, ¿no? Todo era una cuestión personal interna. Bueno, eso se cae, llega un momento que ya, si te llega un paciente al consultorio y vos le empezás a hablar que todo es tu mamá y tu papá, te mira como diciendo, bueno, ya está, basta, viste, me voy. O sea, ya el peso de lo social, el peso de lo económico, el peso de este mundo en el que vivimos de precariedades en cuanto a la salud, en cuanto a la asistencia, en cuanto a lo energético, en cuanto a la naturaleza que se desbasta, bueno, de tal evidencia, y es de tal evidencia el mecanismo perverso de quienes gobiernan este juego, que ya no podemos caer en que todo es una cuestión del mundo interior y qué sé yo. Pero entonces aparecen otros modos de captura, ¿no? Ya no te capturan encerrándote 20 años pensando en tu mamá y tu papá, sino que ahora la captura directamente tiene que ser afuera, en el mundo donde suceden las cosas. Se mete esa realidad dentro de la pantalla y lo que fundamentalmente aparece ya no es un tema relacionado a la historia, al sujeto de la historia. No, porque el sujeto de la historia es un sujeto que tiene que ver con el tiempo, ¿no? La historia es lo que te fue pasando, lo que le fue pasando a una sociedad, lo que le fue pasando a un grupo determinado, o sea, es un proceso la historia. Ahora, a través del mundo virtual, no existe ese proceso, esa temporalidad. Existe el instante. Entonces, ¿a dónde se apunta? No se apunta al pensamiento, que es lento. El tiempo del concepto es lento. O sea, para pensar yo necesito un tiempo. Entonces, ¿a qué se apunta? A la percepción. Entonces, hoy se ataca la percepción. El señor estaba vendiendo chorizos. No, el señor es ¿cómo se llama? Un terrorista que tenía una bomba. Pero no había tal bomba. Es un terrorista y muchos terminan viendo la bomba en el chorizo. O sea, hay una acción sobre la percepción básica. Por eso hoy lo que delira, inclusive en la psicosis, que serían, bueno, lo que uno llamaría la locura, la pérdida de la realidad y demás, hoy lo que delira no es la historia. Hoy no es que nos sentimos Napoleón, el que enloquece se siente Napoleón o vio a la Virgen María. No, hoy lo que delira es la percepción. Y lo que se empiezan a producir es lo que nosotros llamamos con Maximiliano Friedman, que muchos lo conocen a Maxi, lo que nosotros llamamos en el murmullo de lo ambiguo el anonadamiento. O sea,
La percepción, que es lo que recorta la realidad a partir de la cual vos, que es eso que te afecta, te aparece la posibilidad de pensar eso que te está afectando y te demora como tal, hoy, como tiene el tiempo del instante, ¿no? Del instante como tal, no el tiempo de algo que permanece, no hay permanencia, hay un instante e inmediatamente un olvido, ¿no? Viene otra imagen, otra percepción como tal. Entonces empieza a delirar la percepción y llega un momento que entras en un vacío absoluto de sentido. Y lo que se produce es una sensación que produce pánico. Bueno, los ataques de pánico. O sea, una sensación de abismo, una sensación de que no hay red, no hay red, el lenguaje que mediatiza se desvanece. La historia, lo social, la presencia del otro, también se desvanece, que son red que te sostiene. No hay contención. Entonces hay una sensación de vértigo. Y de hecho uno de los síntomas físicos que existen mucho es el vértigo en este momento, ¿no? O sea, y hay una sensación de desmoronamiento, ¿no? Y de vértigo. Bueno, ahí lo que está delirando es la percepción, ya no la historia. Hoy ya no es el sujeto de la historia lo que está en juego, ¿no? Y antes se tomaba la historia y te capturaban con tu historia y vos estabas 30 años hablando de tu historia y llegó un momento que era tan aburrido porque en la historia de cada uno nos pasan 4 o 5 cosas. No somos, pero bueno, en el antropocentrismo, que somos el eje del mundo, tenemos que armar una historia enorme, gigantesca, con las 4 boludeces que vivimos que no son boludeces si las logramos intensamente vivir, apasionar, pero si alguien dice, bueno, no, ahora en el fútbol, bueno, esto que traía Pato, bueno, ¿cuántas manos pasaron ustedes? Ah, ahí, manos, masturbación, podemos ir por ese lado. Y, y entonces te meten, ¿no? En una cosa, y entonces en la historia de chico y en la historia, y aparece muchas veces y riesgosamente fantasías de acoso, fantasías que algunas veces son muy ciertas y no había una posibilidad de que pudieran decirse y compartirse, y a veces no. Y, y ahí aparece, porque bueno, empieza a delirar la percepción y de pronto, qué sé yo, el beso de un papá o en el cumpleaños se remonta y se monta sobre el fantasma de un momento de abuso. Es complejo el delirio de la percepción, ¿no? Bueno, esto nos estamos encontrando hoy, ¿no? Más que con los Edipos y estas cosas. Bueno, Bueno, subo ahí no unos sé si te comentarios. contesté. Bueno, Robert, bueno, antes Carlos decía que qué pasa, ¿no? Si le preguntamos a ChatGPT cómo acabar con el capitalismo, ¿qué nos contestaría? Bueno, si alguien lo quiere hacer. Va a decir que estás loco. Después se suma ahí también al menú, la choribomba, podría ser, ¿no? Próximo. Robert suma acá en su libro La banalidad del mal, de Hannah Arendt. Dice, cuando esperaba ver la encarnación del mal en Eichmann, terminó viendo una persona normal, como cualquiera de nosotros. En una película, alguien simulando un experimento y demuestra que, dadas algunas condiciones, todos podemos activar la palanca para eliminar a los otros, hasta transformarnos en genocidas. No sabemos lo que el cuerpo puede, diría un amigo, dice Robert ahí. Y no sabemos lo que una subjetividad virtual sin cuerpo puede, No. porque está en el grado de captura que puede ser llevado a lugares, a lugares inesperados y de una crueldad que si volviera a conectar con su existencia no lo toleraría, ¿no? O sea, eh, Hay una eso, peli, yo no la terminé de ver, que, que la recomendó. Acá se me escucha, perdón, me saco un toque la imagen porque los veo medio sí, trabados. sí, Que me había recomendado Pablito, que se llama el Hater, ¿no? Se pronuncia así, Hater, que es un poco esto, ¿no? Digamos, esas personas que quizás hasta como laburo están detrás de este régimen de estrés constante, que es propio de la red en cuanto a comentarios violentos, ¿no? Pero bueno, total. ahí de alguna manera me parece que aparece que es esta subjetividad sin cuerpo, ¿no? Que vos decís, Adri, que hasta dónde puede llegar también. Bueno, tenemos la manito de Pato
y después Robert. Sí, Yo mientras le se me- pido a Marce si me deja compartir pantalla para después ir compartiendo unas imágenes mientras charlamos. Así que quiero dale. saber Listo. si me escuchan, Sí. Sí, sí, Pato. Sí, dale, Pato, y porque después Robert. se me cortó en la computadora, estoy en el celular, no sé cómo poner la imagen, todo un lío. Estoy con el celular y no lo sé manejar bien esto del Zoom. Yo quería comentar un par de cosas de un artículo que leí que a lo mejor fue publicado acá, ¿no? En el foro, de que hablaba acerca de la preocupación de los CEOs y programadores y todos los que están metidos en el mundo de la Internet o de la conectividad, como se llame, y decían que el gran desafío en este momento de todos ellos, el gran enemigo, decía, usaba esa palabra, enemigo, era el sueño. Hacían un raconto que hace 100 y pico de años la gente dormía 12 horas, después 10, después 8 y ahora si dormís 6 es todo un logro y quieren que dormamos menos para seguir conectados, ¿no? Eso me parece una cosa como para repensarlo y de cómo salís de ese desafío donde vos de pronto te pones a leer una nota que está buenísima, pero tiene a su vez un enlace que también es interesante y que por ahí se te pasó una hora ocupando ese tiempo de tu vida. Por otro lado, algo que también se comentó, que el tema de la memoria nuestra, nosotros, al menos muchos de nosotros, sabíamos teléfonos de memoria. Y hoy en día, con esto de tener la agenda y buscar el contacto, fuimos perdiendo esa capacidad de memoria de números de teléfono, que con eso es el inicio de un montón de olvidos, ¿no? Esto que decís, Eh, Pato, perdóname, esto que decís de la memoria, esto es lo que se denomina la delegación de funciones. Nosotros empezamos a delegar funciones, como por ejemplo la memoria, en la máquina, ¿no? O sea, bueno, la claro, memoria, el cálculo, ¿no? El cálculo, cuando queremos calcular algo, o sea, todo el tiempo estamos delegándole funciones. Esos son modos de colonización, ¿no? O sea, vamos totalmente, entregando habilidades, creencias, funciones, y nuestro cerebro va anulando determinadas zonas y las va ocupando la exacto, máquina. La máquina que es sí, manejada por humanos, ¿no? O sea, por en la producción supuesto. de los algoritmos. Y por último, algo que comentabas vos acerca de los avatares, de los juegos, esto de no morir nunca, el mismo sistema te lleva a que vos tenés cierta cantidad de vidas y después las tenés que comprar, tenés que Sí. pagar para tener más vida, ¿no? Entonces, me Bueno, parece que somos también un hay, capital, no te olvides que somos un capital humano, ¿no? O sea, claro, la palabra y, es siniestra. Ujú. y por último, preguntarte, cuando vos decís que se están creando como nuevos dioses o buscando nuevos dioses, si esos dioses serían lo que Kush habla como operadores seminales. No, los operadores seminales son aquellos que ligan, ¿no? Que producen, que construyen un puente, digamos, entre el estar siendo, o lo que sería el plano de la existencia, y el mundo de la razón, que en este caso no sería el mundo de la razón, el mundo del ser como tal, estaría dado por este mundo virtual del funcionamiento, ¿no? El de la máquina que funciona. El operador seminal es el que conecta esos dos mundos, ¿no? Es Ujú. aquel que, bueno, eh, Milei es, de alguna manera un tipo que conecta. Lo que pasa es que no es un operador seminal que produce una conexión enriquecedora, sino que al revés, lo que trata es de desconectar, ¿no? O sea, no de conectar esos dos mundos, sino desconectar el cuerpo, desconectar el pensamiento, desconectar la sensibilidad, la alteridad, etcétera, y que uno sea simplemente una máquina, un funcionamiento que recibe la información, que es la que ellos dan o él da o lo que sea, y que uno tiene que repetir y adherir ciegamente, ¿no? O sea, pero para eso hay que sacar Ujú.
Nosotros tenemos que delegar la capacidad de pensar, de sentir, la necesidad del otro, nuestra vulnerabilidad. Sí, Sí, perdón. sí. No, digo, ese es el gran desafío que tenemos nosotros, ¿no? Claro, sí. De no caer en ese juego. Muchas gracias. ¿Qué se les Roberto. ocurre? ¿Qué? Bueno, Adriana, bueno, excelente, realmente, coincido plenamente en todo lo que has dicho. Ahora, una reflexión, ¿no? Porque estamos en tiempos de confusión y de desorientación también, ¿no? Digo, los que queremos pensar o ver qué es lo que está sucediendo. Y por un lado, estamos en una crítica, ¿no?, de este sistema, de la virtualidad, que tiene sus componentes, por supuesto, también positivos, ¿no? Es decir, esta reunión de hoy, asistencias psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Estamos en una crítica de eso, pero por ahí me queda la sensación de que estamos como saltando las grandes diferencias con el tema educativo, ¿no? Que de pronto decimos, bueno, está negada la educación, está totalmente, es un desastre, etcétera, etcétera, como que hay que volver a la educación anterior. Entonces, con su sistema instituido, antropocéntrico, heteronormativo, patriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá estamos un poco pensando, no caer en el riesgo, digo, ¿no? No caer en el riesgo de decir, no, volvamos a la subjetividad anterior. Y la subjetividad anterior venía cargada de otras virtualidades, ¿no? Con todas estas cargas, ¿no? Me parece que esa es una primera sensación de desorientación que estamos viviendo todos, me parece, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde van los procesos de individuación a la manera de Simón Bon? Y por otro lado, también, ¿no? Esto que me acuerdo de esto, que un poco la lucha política está entre el uno y la multiplicidad, ¿no? Como una reducción de muchas luchas. A mí me gusta esa imagen, ¿no? Entre el uno y la multiplicidad. Y por otro lado, las cuestiones del tiempo, ¿no? Estas aceleraciones que estamos viviendo que realmente enajenan y complican. Y yo, tampoco el tiempo anterior, sino también me parece el tiempo de la creación, que también es otro tiempo de cierta aceleración, diferente, por supuesto, a esta. Totalmente. Pero, ¿no? Y la espacialidad. Me parece que la espacialidad también es un elemento fundamental. La atención, los procesos atencionales cada vez se reducen muchísimo más. Exacto. La memoria, como tú bien dices, ahora ¿qué hacemos? Delegamos, me encantó eso de la delegación, porque realmente estamos delegando. Guardamos un montón de cosas que tenemos, PDF, grabaciones, las guardamos en una virtualidad que tenemos en la computadora, en los celulares, donde sea, no las buscamos nunca más. No las recuperamos en general, no estamos hablando en general. Así que me parece, me dio esa sensación también, hacia dónde vamos, qué sucede, ¿no? En esto que decís, Roberto, coincido plenamente con lo que decís. En lo que decís quizás pensaba que uno de los riesgos hoy también es como decir, bueno, lo anterior no, y ahora tiene que venir lo nuevo, el famoso cambio, etcétera, palabrita ya intoxicada. Pero, ¿cómo poder pensar en esto de la espacialidad que vos decís? Poder empezar a pensar la existencia, lo vivido, el modo de vida que tenemos como seres humanos, que hemos venido teniendo hasta ahora. Hay algo generacional, hay algo local, ¿no? No es lo mismo acá que en Europa, que en China, en Asia, bueno, somos diferentes. ¿Cómo componer con esas diferencias? Y no descartar todo lo vivido, las formas de vivir, sino convertir como en hilos, en hebras, ¿no? O sea, ¿qué cosas, si yo me voy de ese mundo, qué cosas me llevaría? ¿No? ¿Qué me llevaría de esa manera de ser, de esa manera de pensar, de esa manera de vivir? Desde la cosa mínima cotidiana, desde los vínculos más personales, hasta los vínculos, mi manera de conectarme con el mundo de lo social, con el medio ambiente. O sea, ¿qué me llevaría de ahí que me sirve y qué no me llevaría? No es todo esto no, sino qué sirve de manera que sean como hebras que con las formas nuevas que van surgiendo, nuevas, otras que van surgiendo, que de pronto no es que sean nuevas, pero vienen por este mismo proceso de globalización de otras culturas, de otros territorios, de otros saberes,
cómo tejer, cómo hacer una trama, que sería una nueva espacialidad, como una trama, una red, en donde componer con diferentes saberes, diferentes percepciones, diferentes sensaciones, algunas que vienen del pasado, otras que aparecen ahora. Es una tarea muy minuciosa que requiere de recuperar un ritmo como el ritmo del tejido. Cualquier persona que teje, yo poco y nada, pero me encanta ver tejer inclusive, tiene su tiempo, no es en cualquier momento, tiene su velocidad, hay que medir, hay que volver atrás, hay que componerlo, hay que armar una trama con la vida distinta, ¿no? Me Desde lo resuena, me social, desde resuena lo lo, ambiental. me resuena lo de Eduardo Kohn, cómo piensan los bosques, ¿no? Esa Exacto, apertura, exacto, una especie de exacto, situacional y ecosistémico, de alguna forma, total. pero con un atravesamiento de lo semiótico, porque Exactamente, cargamos ahí toda la cerrazón de los sentidos, de los significados, ¿no? exactamente. Bueno, el devenir animal, que es sobre el que se construyó nuestra cultura, la cultura del blanco en realidad, no la de los pueblos originarios, pero la del blanco, ¿no? Que bueno, el animal es el que va permanentemente está en alerta, va a la búsqueda, tiene la presa, tiene que cuidarse de su depredador, ¿no? Y poder empezar también a pensar en un devenir vegetal, ¿no? O sea, que es ahí donde hay algo de la receptividad, donde es ¿qué hago con lo que está? La planta es como vivo y proceso todo ese, mi funcionamiento, mi vida como planta, con el sol, con la luz, con la humedad, con lo que me llega, ¿no? Con lo que tengo. El animal es el que siempre está yendo a la búsqueda de, bueno, son dos movimientos, ¿no? Un movimiento de lentificación y un movimiento de aceleración. ¿Cómo componerlos? No es dejemos uno por el otro, no, ¿cómo componerlos, ¿no? O sea, en el cuerpo, ¿eh? Sentirlo, vivirlo en el cuerpo esto, ¿no? Bueno, perdón, se nos desconectó. Creo que Robert, pudiste avanzar en tu pregunta, en tu intervención. ¿Venían de eso? Ah, buenísimo, Sí, joya. sí, Bueno, buenísimo lo que Ale, trajo. tenías ahí la manito levantada. Y después yo tengo ahí algunas No, también preguntas, yo un reflexiones. poco, bueno, está excelente, ¿no? Toda la charla de hoy, pero Bueno, tomando un pedacito de la charla esta de Besanaya, él en un momento habla de una inmanencia absoluta, sí, o algo así quiere decir. Y a mí se me ocurría pensar en el tema de volver al tema de los pueblos originarios, que ellos tenían, digamos, su tiempo ligado a los ciclos de la naturaleza, digamos, o que no es que no les importaba lo que iba a pasar en esos ciclos, porque ellos sabían de las cosechas, de los animales, etcétera, etcétera, pero tenían una trascendencia, esa trascendencia estaba ligada a esos ciclos, entre los cuales, bueno, tenían dioses, adoraban y demás. Me parece que un poco con lo que vos decías, con el tema del cristianismo, el judaísmo, con el tema de poner todo en una trascendencia que siempre te corre más hacia más adelante, es un poco el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que lo que vos decís, justamente con el tema de reconocernos como naturaleza y saber que somos naturaleza y que somos finitos y recuperar un poco lo que decía Byung-Chul Han, ¿no? Que en la era del capitalismo y de que todo es un infinito absoluto, se perdió esa conexión con ciertas técnicas tanáticas, ¿no? Que se tenía originalmente en las poblaciones, ¿no? Me parece que, como dice Roberto, estamos en un gran cambio, en una nueva era, y bueno, depende de todos estos pensamientos que podamos elaborar cosas nuevas, ¿no? sí. Bueno, recuperar el pensar, ¿no? Además es recuperar el tiempo, recuperar un ritmo con el otro, ¿no? O sea, un pensar que sea acción, ¿no? Que no sea solo o sea, que no sea un entender lo que pasa, sino un comprender dónde vivimos, ¿no? Porque bueno, quizás podemos tener muchas teorías de lo que pasa, pero hay que comprenderlo para accionar, ¿no? O sea, recuperar ese plano deseante, ¿no? Ese plano del anhelo de que la vida siga existiendo, ¿no? El conatus de Spinoza, ¿no?
Este, Pablo tenía una pregunta. Pablo, sí, Pablito, que estás ahí, Pablito. con la mano virtual levantada, con tu avatar de mano virtual levantada. Con mi Está avatar acalambrado el avatar, ya que estaba con la manita ahí. estaba acalambradísimo. Bueno, no, Perdón, yo Marce puede compartir, ¿no? Pantalla, sí, si quisiera. Listo, joya. Dale, Pablito, perdón. no, que le quería preguntar a Adriana porque me quedé pensando en eso del delirio de la percepción, ¿no? Que me pareció muy interesante, más como una pregunta, ¿no? De que uno se desorienta, si hay posibilidad de construir ahí algún anclaje o algo compartido para que no todo quede en duda, como pusiste el ejemplo vos del chorizo en la bomba, ¿no? Bastante gracioso, donde aparece ahí algo evidente, que es muy evidente, pero una vez es conversando con gente que por ahí está del otro lado, ¿no? No hay manera de anclar nada, y como que ya se pierde todo sentido de discusión, ¿no? O sea, esto de delirar con algo que está muy a la vista. A mí me hizo acordar cuando fue, en esto del chorizo en la bomba, cuando fue el intento de matar a Cristina, ¿no? En el 2022, decían, no, fue un arma de juguete, es un arma de juguete, decían, ¿no? Al día siguiente, a los 2, 3 días, había aparecido la foto del tipo con terrible rifle, ¿no? Un revólver, lo que era una cosa muy obvia. Sin embargo, no hay modo de agujerear eso, ¿no? Como Tal que hay cual. algo ahí que está petrificado, ¿no? Y delira, porque claramente es un delirio, donde no hay, Sí, qué lira. lo compartido no se llega a armar, ¿no? Es como que uno se queda fuera de eso, no se sabe cómo, y qué inventar frente a Absolutamente. eso, ¿no? O para convencer a otro, o para armar algo, ¿no? O alguna sensibilidad similar con ese otro, pero uno se queda fuera, no se sabe muy bien qué hacer ahí. Bueno, justamente el intento es dejar al otro afuera, ¿no? Cuando pensamos en que acá este juego funciona en la medida en que la alteridad se pierda, o sea, que se fisure, se quiebre la alteridad, entonces ya el otro no es el otro que me afecta, sino que el otro es mi enemigo, ¿no? O sea, se transforma la alteridad en oposición. El otro es el que no es como yo y por lo tanto no merece existir, entonces se le niega la existencia. En la alteridad no se niega la existencia a lo diferente o a la diferencia. Se ve lo que se puede componer y lo que no se puede componer no se compone, ¿no? O sea, desde ya. Acá, acá no, acá lo que hay que hacer dentro de este juego siniestro y perverso, por eso mismo perverso, es directamente la eliminación del otro que no es mi reflejo, que no es igual a mí, ¿no? Lo que no es igual a mí no existe. Por eso hablamos de fascismos, hablamos de nazismo, que es la base del fascismo. Lo que no es como yo no existe, ¿no? Ahora, cuando vos hablas de esto del anonadamiento, bueno, llamado así, se puede llamar de muchas maneras, cuando hay un proceso de anonadamiento que nos va afectando a todos, ¿no? O sea, riesgosamente, que hay que cuidarse mucho de no terminar viendo un revólver de plástico aunque te muestren que es una, no sé, una ametralladora. Y hay gente que sigue viendo el revólver de plástico. Y no es una cuestión solamente de confirmar una idea de que Cristina es tal cosa, tal otra. De hecho, el kirchnerismo hay que tener, para que la alteridad no funcione, hay que tener un enemigo, ¿no? O sea, porque en la medida en que hay un enemigo, nos agrupamos en una especie de masa, todos aquellos que estamos en contra de ese otro, ¿no? Y en ese otro se agrupan como masa en todos aquellos que están en contra de este otro grupo. Entonces hay un proceso de masificación y de homogeneización que lo que niega es lo singular, lo diferente, lo que sí puede componer en las diferencias. Entonces, bueno, cualquier cosa que se diga, el enemigo es el kirchnerismo, ¿está? ¿No? O puede pasar también que del kirchnerismo el enemigo sea, no sé, los libertarios, o el PRO, o lo que sea, no importa ahora el ejemplo concreto, pero la cuestión es masificar. La masificación es la pérdida de esa alteridad. El otro pasa a ser un alter ego, un otro yo, pero un otro yo muy hegeliano que es lo opuesto a mí. Entonces es la oposición como tal. Bueno, esto desconoce la alteridad como una composición de singularidades. Cuando alguien entra en este proceso o cuando esto entra, esto se ve en grupos como pueden ser de adolescentes, inclusive por el exceso de vivir en ese mundo virtual,
El riesgo es que se entra en ese proceso de anonadamiento y ahí lo que falta es cuerpo. Con lo cual, yo te diría, vos sos psicólogo también, Pablo, clínicamente, pero la clínica no se hace solo en el consultorio. La clínica es el clinamen, es el desvío. El desvío, ¿no?, que uno puede hacer en la vida como un humano que camina y que siente, es incluir el cuerpo frente a alguien que entra en ese proceso de anonadamiento. Hay que tocar, abrazar, sentir, poner cuerpo y usar palabras con cuerpos, ¿no? Con cuerpo, con humor, con fantasía, que despierten. O sea, ir a ese mundo en las mínimas cosas cotidianas, de acuerdo, bueno, en función que tengas, ¿no? O sea, pero fundamentalmente es encontrar la manera de que el cuerpo, que es donde está el deseo, donde está la vida, donde ahí la existencia insiste en seguir existiendo, con Atus de Spinoza, donde está el devenir, el tiempo como tal, ¿no?, que deviene siempre otro, que está el proceso de metamorfosis, de mutación, de cambio, lo que es la vida, es justamente lo que se saca. Eso es lo que tenemos que ver cómo incluir. De múltiples maneras. Puede ser desde una manifestación en la calle, frente a determinada situación, puede ser en lo cotidiano y cercano, desde el abrazo, desde el chiste, desde el juego, desde sensibilizar al cuerpo, ¿no? O sea, darle el estatuto que tiene, que es el soporte y sostén de la vida misma. De muchas maneras, en el cuidado de la alimentación, ¿no? De hecho, ahora está toda una cuestión de buen vivir, o sea, bueno, fomentar cierto cuidado sin llegar a la obsesión, pero sí como una manera de mirar el cuerpo, de sentir y volver a tomar conciencia de un cuerpo que necesita de eso otro que nutre. Eso otro que nutre es un alimento, como es la caricia de una persona o de un perro que amás. O sea, es de nuevo ir sensibilizando el mundo, ¿no?, de múltiples maneras. Esto digo, en lo que podemos ir haciendo nosotros. Y al cuerpo empezar a semiotizarlo, ponerle otras palabras, ¿no? Que en esto coincido con Roberto, que no es, bueno, no todo lo viejo, no. ¿Qué palabras todavía afectan, tocan, ¿no? Pero esto implica el tiempo de percibir al otro como singularidad, ¿no? Bueno, ¿qué palabras lo tocan, lo afectan a un chico, un adolescente, un adulto, un viejo? ¿No? ¿Qué necesita el otro como tal, ¿no? Pero para eso hay que salir de mirarnos el ombligo a nosotros mismos, ¿no? Este trabajo de el mundo como individualidad, dejar de ser autistas. Esta es una cultura autista en este momento, ¿no? Y ojo que el autismo son palabras mayores y es una forma de conexión. Esto es una degradación del autismo, inclusive, ¿no? O sea, hemos perdido la mirada del otro, ¿no?, al otro. Bueno, ¿cómo recomponer esa mirada? O sea, aún en la pantalla, a través de la pantalla, ¿eh? O sea, ¿viste esa palabra tan desusada y que a mí me parece maravillosa de recuperar, que es amistad? ¿Viste? Eso, recuperar el sentido de la amistad, que tiene que ver con el amor, como lo plantea Spinoza, que es la composición de dos cuerpos, dos singularidades, que cuando se encuentran componen algo común, que es un tercer cuerpo, donde ni está todo uno ni está todo el otro, sino solo aquello que puede componer. Y evitar todo lo que no compone en ese encuentro. Esto es una tarea, ese es el sentido de la amistad. La amistad es para liberarnos de la esclavitud, dice Spinoza. Bueno, eso, ¿no? Recuperar el sentido de la amistad, liberarnos de la esclavitud de los prejuicios, la esclavitud de ser un puro funcionamiento social, económico, ¿no?, de ser una máquina. Liberarnos de la máquina que nos han colocado como una ficción,
liberarnos de la máquina. En las neurosis había que liberarnos de los personajes sociales que nos ponían, la heroína, la mujer sacrificada, el hombre dueño de la verdad, pipipí, qué sé yo. Ahora tenemos que ver cómo sacarnos la máquina de encima, ¿no? Y volver a recuperar el cuerpo. Y ahí, tarea, bueno, para pensar y ir viendo, ¿no? Sí. Para pensar. Pensaba en esto, Adri, de, bueno, que eso es un asumir un riesgo, ¿no? También, anoté acá, asumir el riesgo de traicionar a la máquina, que también hoy es hasta Hay que traicionar esa parte traicionarla, hay que de traicionarla. nosotros mismos, ¿no? ¿Eh? De nosotros mismos, con la que esa máquina logró componer también, de una manera, esto, bueno, Total. digo, Y que fíjate decís, que inclusive la liberás a la máquina, porque la máquina también está capturada. Esa máquina virtual, ese mundo algorítmico también está capturado por un interés político, económico, social y de dominio, ¿eh? O sea, también pierde su capacidad de producir otros mundos, mundos virtuales que pueden componer con los mundos reales, sí, sí, ¿no? que quizás pensaba en ese gesto de dejarla un poco de garpe, ¿no? Como a animarse a, bueno, asumir ese riesgo de en pequeños gestos también producir ese desvío que vos decías. Dos Sí, cositas, Mabel está también con la manito y levantada, Mabel estamos en está. 12:25, quizás después de la intervención de Mabel, si vos querés retomar, Adri, con ahí con un saludito, igual siento que ahí No, apunté sí, este último que traías de la amistad. No, pensaba dos cositas muy cortas, esto que recuperar digamos, la experiencia como fundamento de una verdad común, colectiva, ¿no? Lo que sucede en la experiencia. Siento que de alguna manera el régimen virtual lo que hace es la captura y la transforma en datos, ¿no? Por eso, exacto, vos decías algo, exacto. ¿no? Le borra la huella a la memoria, claro, porque la necesita limpia para transformarla en un dato algorítmico que luego eso después pueda combinarse a partir del propio Absolutamente. funcionamiento, ¿no? Y después lo otro que me quedé pensando con esto que vos hablabas de las aplicaciones de citas y demás, cómo también lograr invertir eso, que la propia lógica empezó a componer, digo, predomina como el estímulo nervioso de la excitación por sobre el erotismo como algo que Sí, se puede producir en situación, ¿no? En un despliegue temporal diferente, tomando la singularidad del otro. Como que de alguna total, manera las aplicaciones lo que apuntan directamente es a entrar en el estímulo nervioso de la excitación. Por eso también absolutamente. requiere más. Y así funciona todo, ¿no? O sea, el propio entrar a Twitter y empezar a intercambiar con gente de modo violento hasta es excitante, si se quiere, porque claro, el Sí, sí. límite no lo tenés. Quizás después te encontrás con esa persona en un café y no pasa nada, lo saludás y decís, che, pero hace un rato en Twitter nos estábamos Porque matando. vos estuviste con el avatar y vos eras el Claro. avatar. Después, en la Entonces digo, realidad, en bueno, el café son dos personas que por ahí sí, hasta se llevan bien. quizás ahí, bueno. Pueden componer eh, algo. nada, sumar eso. Mabel, si querés, ahí intervení y después damos un cierre con cositas que se nos vienen en el próximo encuentro. No sé qué toqué. Ay, No, Dios. Ahí está, te escuchamos, Mabel. ¿Dónde estás ahí? escuchamos. No, dos cosas. Una, la utilización de la máquina, hermosos. Como siempre, Adriana, tu intervención es amplificadora. La utilización de la máquina en un encuentro virtual como este, por ejemplo. Es un encuentro de amigos y aquí la estamos utilizando bien. Exactamente. Sí, Y sí. nos sirvió mucho también en la pandemia y nos sigue sirviendo ahora que podemos conectarnos y encontrarnos. Bueno, y yo me había quedado con lo de Cristina, ¿no? Digo, la captación del deseo, por ejemplo, de la persona que quiso matarla. Inclusive escuché parte del juicio que decía, yo la quería matar. O sea, y yo creo que eso tuvo que ver con una influencia también virtual, pero también de los medios. O sea, los medios también Sí, capturan tu deseo. sí, Son los totalmente. primeros que han capturado el deseo de esta persona que no sabe ni por qué la quería matar, pero la quería matar. O sea, eso fue una influencia directa de la captura de tu propio deseo. Los medios, fíjate, Mabel, que de alguna manera también los podríamos incluir en las características del mundo virtual. O sea, queda fuera el cuerpo, queda fuera la alteridad, se maneja con el discurso de lo uno, esto es la verdad, y si vos no ves que esto es un revólver de plástico, es porque, bueno, no estás mal, es porque ideológicamente, o porque sos un kirchnerista, entonces Claro, querés ver, qué sé yo, otra cosa, querés ver la realidad, no sé, la sí. realidad que, bueno, hablo como kirchnerista, olvídate.
pero te quiero decir, o sea que hay algo allí que tiene que ver con dejar el cuerpo afuera. Y esto comenzó a través del mundo mediático. Esta Y eso, posverdad, es decir, te hago creer lo que sea, esto empezó en el mundo mediático, ¿sí? y eso de defenestrar al otro, o sea, de no componer con el otro, sino que el otro no existe o el otro es malo. Por ejemplo, el kirchnerismo es mala palabra, entonces eso hay que dejarlo afuera. ¿Cómo podemos revertir ese tipo de cosa? O sea, que ya han capturado la mente de muchos, ¿eh? Ujú. Que dicen esto, por ejemplo, suponer Cristina Chorra, se quedaron con todo, la inflación fue, los últimos 20 años fueron años de inflación. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que les preguntan, decime en tal año cuál fue la inflación. Ah, no sé. Y en tal otro, ah, no sé. Pero está que en los últimos 20 años, o sea, eso como en una época eran los últimos 70, o sea, dejar afuera todo lo bueno y ponerle una etiqueta. Eso es malo, directamente eso es malo. Yo creo, Mabel, pero por supuesto esto no es más que una de las muchas posibles maneras de pensar tu pregunta, que es muy, muy importante, muy clave. Pero bueno, mi sensación, yo creo que es alguien que te hace un planteo así, de este tipo, que tiene que ver con una necesidad en un punto donde puede haber cosas que realmente sean ciertas que el kirchnerismo no hizo, o sea, no es un Obvio. absoluto, pero donde hay otras que sí es una necesidad como tal. Yo creo que es corriéndose, ¿no? O sea, no seguir en el juego de la confrontación, correrse y poder recuperar la capacidad de pensar en los bordes, pensar otra cosa, de otra cosa. Eso solo se va a ir cayendo como centro de odio, centro de resentimiento y demás, en la medida que el resentimiento y el odio ya no encuentre asidero en ese cuerpo, en esa Claro. sensibilidad, en esa persona. Si vos intentás pelear contra el resentimiento, contra una persona resentida que ha colocado su resentimiento en, poner el kirchnerismo, y tratás de convencer que el kirchnerismo no es eso, el resentido lo que necesita es sentir que el mundo está equivocado, si no pierde su resentimiento. Entonces, en lugar de hablar del kirchnerismo, fijémonos cómo podemos ir a desestabilizar su resentimiento, que su resentimiento no es con el kirchnerismo, con la vida. Ahora, por supuesto, la vida toma o actualiza, en este caso en el kirchnerismo, por ejemplo, o en otras creencias también, ¿no? Entonces, a mí me parece que ir de frente con eso es quedar hablando en el yo no yo. Bueno, vos dijiste, yo te dije, pero entonces, y entonces entras en, bueno, él no hizo esto, pero hizo lo otro, y que te quedas en los hechos. Y allí lo que nos está tomando como seres vivos, nos está tomando es el odio al otro. Entonces, bueno, ¿cómo ir por otro lado con esa persona o con ese grupo, con lo que sea, que no sea hablando de eso? Porque eso no es más que la coagulación de un sentimiento que trasciende al hecho del kirchnerismo y que es una posición subjetiva de odio, de Claro. resentimiento, del mundo está equivocado y yo tengo la verdad. Es, como Ujú. decíamos con Roberto hace un ratito, esto de lo uno y lo múltiple. Vayamos por lo múltiples, múltiples sentidos, múltiples mundos, vayamos y no nos quedemos en lo uno versus A versus B. Yo digo tal cosa y vos decís tal otra, porque entramos en el mismo juego, Claro. ¿no? O sea, Bueno, lograrlo no es fácil. No sé. el referí adicionó 4 minutos y María tiene el último tiro libre de 1 minuto. Mariucha, ¿qué Está con la dice? mano levantada ahí. Mi Bueno, amiga, ¿qué cuenta? ¿cómo estás, Adri? Una alegría, gracias escucharte, lo mismo a Roberto, lo mismo a todos los compañeros que fueron aportando, y la verdad que nada, llegó un momento que hasta sentí en el cuerpo una emoción y hasta ganas de llorar de la emoción de todo lo que sentía que estaba abriendo y bueno, en fin, que sensibilizan, ¿no?, todas estas palabras y estas cosas que se comparten. Pero mi pregunta es un poco, me queda sin la respuesta de ¿qué hacemos frente a esto que para mí sigo pensando que el capitalismo nos viene ganando 4-0, utilizando la máquina, la virtualidad y ahora la inteligencia artificial?
¿Cómo hacemos para poder ocupar este mismo espacio y contrarrestar esta subjetividad a través de pensar lo múltiple? ¿Cómo hacemos para crear otra forma usando esto? Porque mientras exista la virtualidad y ahora nos vienen con la inteligencia artificial, nos van a seguir bombardeando siempre. Entonces, no me queda claro esta cuestión que planteaba también Pablo, crear un anclaje, cómo cambiar esta mentalidad, estas percepciones, todo esto, usando también la máquina. Si se puede generar Creo, otro María, discurso, o es equivocado pensar en crear mira, yo otro creo que andamiaje. ojalá hubiera una respuesta a eso, me encantaría. Yo no la tengo. Creo que estuvimos como largando hilos, puntas, ¿no? O sea, primero cuando vos decís nos vienen bombardeando con la máquina, bueno, primero que nada, no permitir que se adueñen de la máquina, porque la máquina en sí como tal, ya sea la inteligencia artificial o las diferentes formas que puede tomar la tecnología, nos pertenece a todos. Y ahí se juega éticamente cómo nos acerca, cómo componemos con la tecnología. Eso es una ética. Ellos no tienen ética, ellos lo que tienen, se manejan es nada más que por el plano del interés. Bueno, no permitamos que se adueñen de la tecnología, convirtamos a la tecnología, como decía Mabel, en esto, bueno, de pronto, en un espacio de encuentro, en un espacio donde pudiste sentir una emoción, o sea que pudimos transgredir el uso que le quieren dar ellos a la pantalla, que es que no sientas nada, simplemente que corras detrás de nada, por eso el anonadamiento, el vacío, bueno, vos sentiste una emoción, o sea, hubo algo de cuerpo que se dio. Pero Para que se dé algo, sí. perdón, No. pero no deja de ser una reacción individual. Yo lo hablo desde la política, desde la construcción de la política, donde solamente el cuerpo está demostrando que no alcanza, porque nos pasó con la movilización, nos reprimieron, ya no hubo más, la gente tiene miedo. O sea, construir desde la política construir desde la máquina algo político también, que nos ayude a lo del cuerpo, que lo que vos me estás diciendo es válido totalmente, pero no termina Pero ser lo que de te estoy diciendo no tiene, bueno, por supuesto es individual lo que sucedió hoy, que te sucedió a vos, pero esto de ver cómo sensibilizar la pantalla, si la pantalla hoy es un medio de conexión que no podemos evitar y que no vamos a evitarlo ya, es un territorio que vino para quedarse. O sea, y que además puede componer con múltiples agenciamientos sociales, políticos, artísticos, científicos. O sea, la pantalla en realidad sola no funciona, funciona con agenciamientos. En este caso, por agenciamientos despóticos, capitalistas despóticos, neoliberales, bueno, etcétera, etcétera, como los querramos llamar. Pero justamente es a través de trabajo minucioso de afectivizar la pantalla. Ahora, no es la sociedad, no es una cosa, no es una masa que hay que llevarla de un lado al otro. Somos una multiplicidad de seres que ocupamos lugares diversos. Y en esos diversos lugares vamos conformando una red, ya sea una red para reprimir, para anular, para angustiar, para lastimar, o una red para producir encuentro, que sería el tema de la amistad. Bueno, pero no es que tiene que venir el líder, el Mesías que nos va a salvar y que nos va a organizar a todos. Eso, si en algún momento funcionó y fue eficaz y demás, no es lo que sucede hoy, en donde hemos dejado o hemos pasado a un modo de pensar y de accionar y de relacionarnos que tiene mucho más que ver con la red que con lo uno, con lo múltiple y con lo uno. Entonces es una multiplicidad de pantallas, de mundos, lo que tendrá que comenzar a formarse. Y esto es una acción concreta. Esto hoy que estamos haciendo es una acción. Es la acción de pensar, además, ¿no? Ahora, yo no te puedo decir, desde los políticos, yo no me dedico a la política, pero hago política porque todo es política en definitiva, pero están aquellos que estarían en la institución o en lo instituido. Hoy creo que están muy lejos de todo esto. Hoy creo que siguen hablando derechas, izquierdas, arriba, abajo, gordos y flacos. Siguen hablando un discurso viejo, cansado, agobiado, que ya no convence a nadie. E inclusive estos otros, como este payaso, pero los que están atrás del payaso, tampoco arman discurso, ¿no? O sea, simplemente utilizan la ferocidad y la violencia de este proceso de deshumanización.
o sea, este proceso de caída del cuerpo sensible. Pero tampoco esto es un discurso, ¿no? O sea, tampoco es un relato que se pueda sostener en el tiempo esto. Ahí yo no te puedo decir cómo, la verdad, ojalá Yo, supiera, pero quizás sí, para, no, para eso, ¿no? Como para darnos, no un cierre, pero sí llegar hasta aquí. Me parece que está bueno esto, María, o sea, vamos a tratar de retranscribir como la pregunta que quedó boyando para compartirla en el grupo y quizás en el próximo encuentro cada uno que traiga algo, un borrador escrito y que empecemos por ahí quizás, ¿no? Digo, con todo esto tal y cual. del lenguaje que cada uno quiera. De paso también les adelantamos que si todo sale bien, el próximo encuentro va a ser presencial, hablando de resensibilizar el cuerpo, encontrarnos, ¿no? Así que estamos ahí armando la logística para que la próxima nos podamos ver de forma presencial ahí por el conurbano bonaerense. De las dos formas, por favor, Augusto, que no, Bueno, de las dos formas. porque yo no estaré, no podré estar, pero sí, que sea de las dos formas, por Y favor. ahí se va a Bueno, complicar un poco, porque no sé si vamos a tener la logística. Lo Ya, vamos, lo digamos, vamos, nos lo vemos, vamos a tardar, Ale, creo que la plata para la lenteja ya la conseguí, No, pero la logística la este, tenemos. Ya lo hicimos con Augusto, esto, perdón, que te pasé por encima. Pero ya lo hicimos con Augusto, concretamente con los pibes como es de Agustín Valle, con los pibes del verano, ¿te acordás, Augusto? Podemos hacer algo sí, sí, así. se podría. Bueno, ahí vemos la logística y Intentarlo, qué sé yo. le buscamos la doble, la La doble forma. Yo lenteja en lo compartimos. presencial les voy adelantando que también preparen su cuerpo porque vamos a intentar ponerlo un poco en diálogo más allá del traqueteo mental, de armar también un encuentro más bien corporal. Bueno, compas, Adri, nada, ya lo decían ahí los compañeros, agradecerte otra vez. Bueno, sos una amiga de este espacio que siempre vas a ser bien recibida, ya lo sabemos, pero bueno, escucharte y poder también de alguna manera ir atando cositas que abrimos desde marzo hasta aquí. No sé, nosotros también nos vamos súper movilizados. Vamos a tratar de transcribir incluso todo lo que sucedió hoy. Creo que quedaría ahí un material súper potente para seguir discutiendo. Siento que esto lo hablamos con vos, no hay como una palabra definitiva a lo que viene sucediendo, ¿no? Entonces se trata un poco de poder ir registrando todas estas cosas que no se nos pierdan para poder ir elaborando un pensar colectivo y bueno, ir poniéndole significación a esto que acontece, ¿no? Así Ahí que hay bueno, unos mensajes para Adriana en el chat. hay mensajes para Adrián. Sí, para comunicarnos con Adriana, ¿cómo podemos hacer? Adri, Teléfono, algo. si vos me autorizás, Adriana, le paso tu número de teléfono y Sí, listo. sí, por supuesto, Yo te dale, paso, por Roberto. supuesto, dale, porque no sé cómo sería No te lo tecnológicamente paso, no te lo llegar paso. a través de... Pero dale. sí, sí, por supuesto. Yo lo que quiero abrir para que se siga pensando, es que creo que entre María, entre lo que vos decías, y Mabel también preguntaba lo mismo, yo creo que tenemos que adueñarnos, no permitir que nos roben la pantalla, no permitir que nos roben el mundo virtual porque es muy rico y hay que descolonizarlo o recolonizarlo, como dice Francis Jack, Colonizar. pero porque también ahí se puede construir cuerpo, también se puede construir amistad, el cuerpo de la amistad, y también se puede generar sensibilidad. Yo lo sé con mi trabajo, yo trabajo con la pantalla y se puede convocar a un mundo sensible, un mundo afectivo y construir una relación de amistad. Yo creo que no tenemos que dejar que nos roben este mundo y saber además nosotros cómo componer con el mundo real, ¿no? O sea, pero por algo vienen a robarnos esto, porque es muy valioso, ¿no? Y entonces no seamos tontos. Si ellos lo quieren, por algo será. No, no permitamos, ¿no? O sea, Compas, que tengan buen fin de semana. igualmente. Gracias, chicos, Gracias a Vayan a comer algo todos. rico. Muchísimas gracias. Gracias. Nos Nos vemos. vemos la próxima. Chao, chao. Chao, Gracias por gente. todo.